El Puente de la Concordia era un no lugar, según Marc Auger, un sitio de tránsito sin historia por el que pasábamos sin verlo. La tragedia de la explosión lo convirtió en un lugar de memoria. Pero, ¿qué nos dice ese nuevo lugar? Nos dice que la estructura social está rota. La pipa solo detonó esa anomia. El puente era un signo que prometía seguridad, pero el significante que nos dio la realidad comunicó totalmente lo opuesto. La tragedia no solo ocurrió, la consumimos de inmediato. Eso es lo que Guy Debord considera la sociedad del espectáculo. El evento real se convierte instantáneamente en una imagen, una representación visual que sustituye la experiencia directa. El puente, que era solo concreto, pasó a ser un objeto físico, un símbolo colectivo del trauma. Usando la antropología de la figuración de Philippe Descola, vemos cómo el objeto material, que en este caso fue el puente, adopta un rol social, como un proceso cultural en el que la sociedad construyó imágenes materiales y simbólicas que dieron forma al trauma, organizaron el caos y expresaron ontología naturalista dominante. Las figuraciones producidas, videos, fotografías, discursos, narrativas mediáticas, no solo documentaron el hecho, lo reinterpretaron, lo inscriben en la memoria colectiva como una crisis del orden urbano, una manifestación de nuestra vulnerabilidad social. Un ejemplo clave de la comunicación no verbal de Flora Davis es justo en el momento en el que la autoridad se presenta en sitio con un rostro serio y activo que intenta proyectar control y calma, aunque el caos no se haya ido. Bourdieu sostiene que la fotografía no es un registro neutral de la realidad, es un acto social influido por el hábitus, las posiciones sociales y las reglas no escritas de cada grupo. Así, la explosión se vuelve un laboratorio perfecto para entender cómo, según Bourdieu, la comunicación, la imagen y el poder se distribuyen de manera desigual dentro de la sociedad. El chofer de la micro, que de manera desafortunada se queda envuelto en llamas después de este flamazo por la pipa allá en el Puente de la Concordia del alcaldía Iztapalapa, y que él resultó lamentablemente con el 100% de su cuerpo quemado. Hablamos con su familia, en específico con su hermano, con Mario Acevedo, que nos comenta un poquito cuál es el estado de salud y sobre todo también se ha manejado el tema de un posible traslado para su hermano, para Eric Vicente. Hablamos con él para que nos explicara un poquito y sobre todo ese apoyo, ese llamado que hace a las instituciones para que puedan apoyar a su hermano. Escuchemos qué fue lo que nos comentó. Nada más nos dicen que sigue en estado crítico, pero de hecho ayer salió de cirugía y los doctores nos comentan que sí tiene el 100% de quemaduras de su cuerpo graves y que es probable que si sobrevive es probable que le corten las manos y que pierda la vista. Para él en su caso sería de gran ayuda si el seguro o el IMSS autorizan un traslado, sería mejor para que pueda tener un tratamiento mejor. Yo he visto publicaciones que a los niños o a otras personas los están trasladando a Estados Unidos, Texas, no sé, si lo podrían trasladar a un lugar de esos, estaríamos muy agradecidos. Le preguntamos si se ha aplicado por parte de la empresa gasera los seguros que tanto presume para apoyar a las víctimas, también nos comenta su perspectiva y obviamente también hace llamado a esta empresa para que venga a hacerse cargo y sobre todo también de que les brinde ese apoyo. También nos comenta un poco de el por qué es que sufre todas estas quemaduras, ya que Eric regresó a su unidad para ayudar a los pasajeros. Escuchemos nuevamente a Mario. No, la verdad no nos ha presentado ni un representante de ella, ni un seguro de la empresa, pero también queremos que venga a dar la cara, de que ella fue la que ocasionó el accidente y creo que es convenible de que venga y dé la cara, porque no, ni sus luces de la empresa. Él era amigable, él tenía un buen corazón, ¿sabes? Él al ver a la gente así, yo me imagino que su corazón que él tiene, se regresó a ayudar y solamente quería, ayudar a la gente, pero desgraciadamente le tocaron dos explosiones a él, tanto el de la pipa, tanto el del microbús. Él le sigue echando ganas ahí adentro, que nosotros estamos aquí afuera, esperándolo a que salga. Día y noche, la verdad nos pasamos aquí y a la vez estamos orgullosos de él porque se regresó a ayudar a la gente del pasaje.
Según Humberto Eco, la comunicación aberrante ocurre cuando un mensaje se interpreta de forma distinta a la intención original. En la explosión, esto se ve cuando los medios, autoridades y ciudadanos producen versiones distintas al mismo hecho. Las imágenes del incendio generan lecturas divergentes. Para unos es un accidente, para otros negligencia, para otros señal de inseguridad. La audiencia interpreta según sus miedos, creencias, contexto, creando significados que se alejan de la versión oficial. Así, la explosión se convierte en un ejemplo claro de cómo un mismo evento se fragmenta en múltiples interpretaciones, típicas de la comunicación aberrante. Buenas tardes. Hoy presentamos un reportaje especial sobre uno de los eventos que, más allá de su impacto físico, reveló cómo una ciudad entera interpreta, reconstruye y significa un hecho trágico. La explosión de una pipa de gas en el puente La Concordia no solo dejó víctimas y daños materiales, convirtió un espacio cotidiano en un símbolo de vulnerabilidad urbana y abrió una disputa por el sentido entre autoridades, medios y la ciudadanía. Esto fue lo que pasó, y los dejo con mis compañeros reporteros, Josué, Mike y Jesús. Enlazamos al Hospital Rubén Leñero. El accidente ocurrió el 10 de septiembre del 2025 a las 14:20 horas en plena actividad laboral. Miles de vehículos cruzaban el puente, un espacio rutinario que casi se vuelve invisible, un punto de tránsito puro sin identidad propia, sin identidad colectiva hasta ese día. La explosión alteró esa condición. Lo que era un trayecto actual se convirtió en un epicentro simbólico, un espacio que pasó de ser simbólico a ser observado, discutido y cargado de significados y disputa. Según la investigación oficial, la pipa circulaba a exceso de velocidad, la curva, la maniobra incorrecta y el peso del combustible provocaron la volcadura. Se descartaron fallas en el pavimento de la unidad. Sin embargo, esta explicación técnica no impidió que surgieran interpretaciones diferentes. La saturación informativa terminó siendo otro problema. La necesidad de compartir y comentar superó la verificación. Muchos quedaron atrapados entre versiones inconclusas. El puente ya no era el lugar del accidente, era un signo que activaba imaginarios sobre la desigualdad y la actividad urbana. Y ese signo cambió conforme ambas personas de su historia de vida y su relación con la ciudad. Mientras tanto, las autoridades buscaron crear una narrativa y en tanto el gobierno de la Ciudad de México emitieron mensajes donde insistieron a las respuestas inmediatas y negando fallas estructurales. También el objetivo del gobierno era reconstruir la confianza y fijar un marco interpretativo para evitar la incertidumbre que se transforma en el descontento político. Pero las imágenes y los testimonios ya habían activado otras lecturas. Tales parecen hablarse en la zona, en la explosión, la muestra más del riesgo cotidiano en las que enfrentan tanto las personas como los involucrados que estuvieron. Tras tanto, las autoridades buscaron ordenar la narrativa. La jefa de gobierno, Clara Brugada, emitió mensajes insistiendo en las respuestas de las fallas inmediatas que tuvieron las autoridades en corresponder hacia la acción del accidente. En el marco era reconstruir la confianza, fijar un marco interpretativo y evitar que la incertidumbre se transformara en el descontento político. Tales fueron algunas actitudes que tomó la población en este tema. Las imágenes y testimonios ya habían activado otras lecturas. Para los habitantes de la zona, la explosión muestra más riesgo cotidiano que enfrentan, ya que la avenida Ignacio Zaragoza ha recibido muchas quejas sobre los baches que ha tenido y las fallas estructurales en términos viales. Para algunos automovilistas es un recordatorio de la precariedad en el transporte de materiales peligrosos, tales como fueron la pipa o cualquier otro transporte de carga que pueda afectar hacia la población.
Y el hecho se convirtió en un escenario donde los distintos grupos negociaban lo que la tragedia significaba. Tales fueron la infraestructura, que fue en donde ocurrió la explosión, el puente de la Concordia. Las autoridades no tuvieron una postura sobre los daños que pudo recibir este corredor vial. La velocidad de la información terminó por infoxicar a la sociedad. Este caso del puente de la Concordia nos recuerda a que las tragedias siempre se van a repetir. La velocidad de la información terminó por infoxicar a la sociedad. El caso del puente de la Concordia nos recuerda que la tragedia no existe únicamente por su dimensión material, sino que también se transforma como lo que narramos, cuando lo observamos y cuando lo interpretamos desde nuestras propias perspectivas. Comprender un hecho así no es solo saber lo que ocurrió, sino también es entender cómo lo vivimos, cómo lo significamos y cómo cada mirada se convierte en algo distinto. Y porque no aprendemos a leer el ruido terminará por sepultar nuestra verdad. El tiempo pasa, pero la negligencia permanece. Nos quisieron vender que todo estaba controlado, que había una respuesta inmediata, pero lo único que encontrábamos eran dudas, lo único que encontrábamos era miedo. Lejos de esto y de las declaraciones que hizo Clara Brugada, podemos encontrar que la realidad es diferente. Hasta el día de hoy, no se le ha dado un caso resuelto a este tipo de situaciones a las familias que fueron afectadas. Un claro ejemplo es que pudimos ver que en este hospital, Eric fue atendido, el que se le denominó el héroe de Iztapalapa, pero este caso no fue muy sonado. En este caso, vemos que la respuesta tardía del Estado tuvo que costar vidas humanas, donde personas que no estaban capacitadas para realizar esa labor humanitaria, donde no había los recursos para poder atender a las personas de manera adecuada, donde el Estado falló, es donde la gente comenzó a actuar. Según Rudolf Arnheim, la percepción visual se organiza bajo principios de la Gestalt, donde el ojo busca estructuras claras y equilibrios de forma automática. En el caso de la explosión, la ley de tercios explica por qué las imágenes del estallido generan tanta fuerza expresiva. El fuego y la columna de humo se ubican casi siempre en puntos de tensión del encuadre, lo que aumenta el impacto visual. El foco de atención se dirige de inmediato hacia el núcleo luminoso de la explosión, ya que el contraste entre la luz intensa y el entorno oscuro atrae la mirada. Finalmente, el peso visual se concentra en la zona del estallido, que domina la escena por color, tamaño y movimiento, configurando una imagen donde el desequilibrio perceptivo comunica urgencia, caos y magnitud del evento. Yasmín Romero. Yasmín, en cuanto al accidente, ¿usted estaba cerca? ¿Se enteró? Sí, de hecho, mi hija vino a la plaza que está aquí en Los Reyes. Yo trabajo allá por Ixtlahuacán, está como a 10 minutos de aquí. Y de repente me dice, no sé qué pasó, y me manda la foto, se veía como un incendio. Entonces le dije, no te subas a ningún transporte, camina lo más que puedas para pasar de este lado. Ya no tuve comunicación con ella, entonces nos preocupamos. Una amiga que vive precisamente enfrente de esta zona nos marca y nos dice que estaba muy asustada, que si podíamos ir a ayudarla, ¿no? Dije, sí, empezamos a bajar. Desde que veníamos bajando, pues vimos todo. Entonces dije, ¿qué pasó, no? O sea, ¿qué sucedió? Estábamos muy espantados. Volteo hacia este lado y veo a los cuerpos calzándose, corriendo, o sea... ¿Usted lo vio? Sí, me tocó verlo. De una persona que no podía salir, todavía la alcancé a tomar de los brazos. Ay, qué sensación tan triste, porque pues su piel se y gritaba, auxilio, auxilio, y de verdad es muy lamentable, porque eran muchos, de verdad, eran muchísimas personas, y son imágenes como hemos platicado con muchos que no se van a borrar de nuestra memoria. La desesperación y sobre todo la impotencia de no poder hacer más para que ellos... No saber cómo, porque dices, ¿qué puedo hacer? O sea, lo llevo, o sea, lo que decíamos, esta zona es complicadísima, ni para salir del tráfico aquí se puede. O sea, no se podía porque nada. Los carros seguían avanzando, algunos seguían avanzando, y nosotros entre querer detener el tráfico, entre querer apoyarlos, querer orillarlos, querer llevarlos a un hospital, muchísimas cosas que se vieron en ese momento, y la desesperación en sus rostros, yo creo que
que es muy lamentable y muy triste. Por eso venimos a poner nuestra veladora también, porque dijimos, ellos necesitan esa paz. Me gustó la solidaridad que hubo entre los vecinos, porque luego empezaron a sacar cubetas con agua, a aventarles agua a las personas que estaban quemadas. Mi esposo, como te menciono, pues ayudó a trasladar a algunos al Hospital Zapata. Lamentablemente en el camino eran 4. No sé, son imágenes fuertes de desesperación, de... En el auto con su esposo, de camino todavía, pero fue cuando dijeron, no tenemos insumos para atenderlos. No tenemos broncorrespiradores, no tenemos cosas para ayudarles, porque realmente iban completamente quemados. Y, o sea, todos, yo le decía a mi esposo, y ellos no se dan cuenta de lo que les pasó. Me dice, no, todavía no, pero cuando llegaron allá empezaron a sentir, porque al principio me dice que la misma explosión pues hace que pierdan todos los sentidos, o sea que no les duele. No les duele. Después de un rato empieza, ¿no? Entonces, cuando llegaron allá, él los empezó medio a auxiliar. Lamentablemente fallecieron ellos. Entonces, cuando empiezan a dar las cifras, hasta eso nos dio coraje, porque dije, oye, pues si ya fallecieron 4 acá, ¿por qué nos dicen que nada más 2? Dije, ¿por qué quieren disfrazar todo, no? ¿Por qué quieren tapar? O sea, la realidad es otra, ¿no? O sea, estás viendo la tragedia y decir que nada más han... uno o dos. El chico que vive aquí en situación de calle, que hablamos con él hace unos días, nos decía, 2 se murieron aquí y 2 todavía los alcanzaron a llevar al hospital. O sea, sí hay más muertos. Sí hay, lamentablemente hay, porque por la misma explosión, entre todo el recorrido que hacíamos como para querer auxiliar a todos, encontramos dedos, encontramos manos, encontramos pies. O sea, yo dije, wow, o sea, esto es, o sea, de verdad era impresionante. Y ¿aquí en esta área? En la calle, tenías que estar buscando y ver. La verdad sí fue muy feo, porque imagínate, de repente pisabas y era un dedo, una mano. Eso nunca dijeron en ningún medio. Nada lo dijeron, entonces por eso le digo, ¿por qué mienten tanto? O sea, ¿qué quieren tapar? O sea, o si fue culpa de ellos, no lo sé, o sea, son muchas cosas que vienen, porque dije, están minimizando todo. Hay muchas personas desaparecidas, creo que lo hemos visto en las noticias, hay muchísimas personas, entonces no pueden decir nada más que van 13, creo que hasta el momento, creo. Y dije, es que son muchísimas más. Lo que me da a mí mucho coraje es que ni siquiera, o sea, aparte de que los hospitales, o sea, ese tiempo que ustedes perdieron yendo a un hospital que no estaba capacitado, que sí causó la muerte de algunas personas que no pudieron ser atendidas, sí hay responsabilidad ahí. Porque no tenían la capacidad, de hecho. No tenían la capacidad, eso ya es algo gravísimo. Pero no conforme con todo eso, da mucho coraje, que es como que dices, ¿te importa que yo esté bien o te importa tú quedar bien? Eso es lo triste. Eso duele mucho aquí adentro. Da coraje porque no sé qué pasó con... ¿Es un error del sistema o solamente fue un accidente? La pipa solamente fue la chispa que causó el incendio, que provocó esta llamarada de versiones, de miedo, de inseguridad y de incertidumbre. Pero lejos de esto, solamente sirvió para distraernos de lo que verdaderamente debemos de atacar. Desde la inauguración del puente en 2007, el ingeniero Alejandro fue nombrado. Sin embargo, el 21 de diciembre de ese mismo año, saca un comunicado que se llama Fe de Ratas. En esta Fe de Ratas se modifica un documento donde se decía que se iban a construir 3,000 puentes, pero el ingeniero nos hace saber que fue un error de dedo, aparentemente. Este simple error de dedo puede derivar en muchos casos, algún error de cálculo, alguna mala cotización, mala planeación, etc. Desde estos pequeños detalles es de donde nosotros debemos estar alerta. Desde un pequeño error puede costarnos hasta la vida. Hay un concepto clave para entender esto, la anomía de Robert Merton. No es caos, es la falla de la estructura social. El sistema nos promete seguridad e infraestructura de calidad. Esa es la meta que todos esperamos, pero para conseguir esa meta, las autoridades deben usar las reglas correctas. Licitaciones transparentes, cero corrupción. La anomía es cuando la gente en el poder prioriza la meta y tuerce o rompe las reglas. El puente de la Concordia no se cayó de la nada, estaba en anomía desde 2007. Frente a esa anomía, la gente puede caer en el ritualismo, que es seguir las rutinas por pura costumbre sin creer en nada, o en el reiteramiento, que es la apatía total. Nosotros no podemos caer en eso, debemos usar la información que filtramos para exigir cambiar el sistema.
para que las reglas se respeten. No seamos parte del ruido, seamos parte de la solución. Demandemos que el recuerdo del Puente de la Concordia sea la exigencia de la integridad en la estructura. Pero el gobierno no controló la situación. Se podría decir que la controlamos nosotros. A través de cierta difusión, que en su mayoría no era cierta, pudimos generar un puente de conexión entre las personas. Esta autocomunicación entre las masas, como lo dice Castells, es lo que logra el efecto verdadero del mensaje. Donde nosotros veíamos tragedia, o donde los medios pintaban tragedia, nosotros vimos humanidad. Donde los medios culpaban a otras personas, nosotros buscábamos ayudar. Donde otras personas juzgaban, nosotros extendíamos las manos. Como último consejo, para que tú no seas víctima de la infoxicación o de todo este tema de las fake news y todo lo que conlleva en sí, te daré un filtro o una teoría que se utilizó por un gran sociólogo que se llama Paul Lazarsfeld. Paul Lazarsfeld nos hace instar en que nosotros debemos filtrar la información, nosotros debemos ser críticos, debemos de recibir todo este ruido social para que nosotros podamos tener la capacidad de pensar, detenernos a cuestionar y saber si verdaderamente lo que sabemos, verdaderamente lo sabemos nosotros o por otras personas. Y una vez así que tú generes tu criterio, tu propia opinión, puedes compartirla con las demás personas. Y estás equivocado o no lo estés, todos estamos en esta búsqueda del conocimiento. Así que no te dejes guiar por nadie más y crea tu propio criterio. En medio de una guerra de declaraciones, la derecha y sus medios de información afirmaban que el bache fue lo que provocó el accidente de la pipa, gracias al descuido y la falta de mantenimiento de infraestructura por parte del gobierno de la Ciudad de México, mientras que la izquierda y sus medios de comunicación esperaron al análisis de expertos que dictaminaron que fue la velocidad de la pipa la que provocó el accidente, ya que nunca existió el bache mencionado. Así que, ¿tú qué opinas de la infoxicación? Al final, ¿será todo comunicación política? Desde la inauguración del puente en 2007, el ingeniero Alejandro fue nombrado. Sin embargo, el 21 de diciembre de ese mismo año, saca un comunicado que se llama Fe de Ratas. En esta Fe de Ratas se modifica un documento donde se decía que se iban a construir 3,000 puentes, pero el ingeniero nos hace saber que fue un error de dedo, aparentemente. Este simple error de dedo puede derivar en muchos casos, algún error de cálculo, alguna mala cotización, mala planeación, etc. Desde estos pequeños detalles es de donde nosotros debemos estar alerta. Desde un pequeño error puede costarnos hasta la vida. Hay un concepto clave para entender esto, la anomía de Robert Merton. No es caos, es la falla de la estructura social. El sistema nos promete seguridad e infraestructura de calidad. Esa es la meta que todos esperamos, pero para conseguir esa meta, las autoridades deben usar las reglas correctas. Licitaciones transparentes, cero corrupción. La anomía es cuando la gente en el poder prioriza la meta y tuerce o rompe las reglas. El Puente de la Concordia no se cayó de la nada. Estaba en anomía desde 2007. Frente a esa anomía, la gente puede caer en el ritualismo, que es seguir las rutinas por pura costumbre sin creer en nada, o en el reiteramiento, que es la apatía total. Nosotros no podemos caer en eso, debemos usar la información que filtramos para exigir cambiar el sistema.
para que las reglas se respeten. No seamos parte del ruido, seamos parte de la solución. Demandemos que el recuerdo del Puente de la Concordia sea la exigencia de la integridad de la estructura. Pero el gobierno no controló la situación. Se podría decir que la controlamos nosotros. A través de cierta difusión, que en su mayoría no era cierta, pudimos generar un puente de conexión entre las personas. Esta autocomunicación entre las masas, como lo dice Castells, es lo que logra el efecto verdadero del mensaje. Donde nosotros veíamos tragedia, o donde los medios pintaban tragedia, nosotros vimos humanidad. Donde los medios culpaban a otras personas, nosotros buscábamos ayudar. Donde otras personas juzgaban, nosotros extendíamos las manos. Como último consejo, para que tú no seas víctima de la infoxicación o de todo este tema de las fake news y todo lo que conlleva en sí, te daré un filtro o una teoría que se utilizó por un gran sociólogo que se llama Paul Lazarsfeld. Paul Lazarsfeld nos hace instar en que nosotros debemos filtrar la información, nosotros debemos ser críticos, debemos de recibir todo este ruido social para que nosotros podamos tener la capacidad de pensar, detenernos, a cuestionar y saber si verdaderamente lo que sabemos, verdaderamente lo sabemos nosotros o por otras personas. Y una vez así que tú generes tu criterio, tu propia opinión, puedes compartirla con las demás personas. Y estás equivocado o no lo estés, todos estamos en esta búsqueda del conocimiento. Así que no te dejes guiar por nadie más y crea tu propio criterio. En medio de una guerra de declaraciones, la derecha y sus medios de información afirmaban que el bache fue lo que provocó el accidente de la pipa, gracias al descuido y la falta de mantenimiento de infraestructura por parte del gobierno de la Ciudad de México, mientras que la izquierda y sus medios de comunicación esperaron al análisis de expertos que dictaminaron que fue la velocidad de la pipa la que provocó el accidente, ya que nunca existió el bache mencionado. Así que, ¿tú qué opinas de la infoxicación? Al final, ¿será todo comunicación política?